Bienvenidos a la hora de inversión de Yo Invierto. Yo soy Santi Fernández y hoy, como todos los domingos, le toca el turno entonces a la Escuela de Vida Personal. Así que bienvenidos y bienvenidas todas a la hora de inversión del domingo de descanso. Hoy nos va a acompañar, como los últimos domingos, mi querido amigo Alejo Buitriago desde la ciudad de Pereira, el que ya está aquí saludándome, ¿verdad? Para acompañarnos entonces. Hola, mi querida comadre. Para acompañarnos entonces desde la ciudad de Pereira, Colombia. Vamos entonces a saludar a mi querido Alejo y entonces a invitarle, ¿verdad?, a transmitir en la hora de inversión de la Escuela de Vida Personal. Hoy es un tema interesante y con Alejo, hoy Alejo, Hola, estás en la, Santi. estás afuera entonces hoy, qué bien. Hoy estoy en uno de los lugares más lindos que me gusta estar aquí en la casa de mi mamá. Ah, bueno, qué chévere. Bueno, bienvenido entonces como todos los domingos, a la Escuela de Vida Personal. Aquí, qué lindo eso. Bueno, chévere. Entonces, Alejo, bienvenido, buen día. Son las 7 de la mañana en Colombia. Gracias por compartir con nosotros, pues, tu Buenos días. experiencia. Y hoy va a ser muy interesante porque vamos entonces a hablar del tema de seguridad. Como todos saben, durante toda la semana hemos abordado el tema de seguridad y entonces hoy, para finalizar la semana, nos toca hablar con Alejo sobre el tema. Bueno, entonces Alejo, comencemos. ¿Qué es para ti entonces desde el punto de vista del plano personal la palabra seguridad? ¿Qué te dice a ti entonces esta palabra? Santi, pues yo pienso que es un concepto muy sobrevalorado en nuestro mundo. Creo que tú como experto en todo el tema en temas de mercado, sabes que el ser humano está lleno de miedos y que por lo tanto la seguridad se ha convertido en uno de los, digamos, de los imaginarios más utilizados para la venta y promoción de todo tipo de cosas, ¿cierto? La seguridad, eh, casi que uno podría decir que se ha convertido en mercancía, se ha convertido también en una ilusión, en algo que nos ofrecen para paliar el fuerte temor que produce la vida, que produce estar vivos, la angustia que produce el hecho de estar vivos. Entonces se puede paliar con diferentes productos. Si uno se pone a ver, los productos que ofrecen seguridad van desde productos de uso íntimo, higiénico, como un desodorante, un preservativo o una toalla, hasta grandes sumas de dinero invertidas en seguros o en productos que llegan a tener costos, pero si uno se pone a analizar, se trata pues en gran medida pues, de una ilusión de seguridad o de una sensación de seguridad que se pueda crear tomando en cuenta que la vida es riesgo, que la vida es riesgo. Un riesgo bello, un riesgo a veces cruel, pero finalmente riesgo. Te das cuenta de que, sí, claro, existe la necesidad humana de la seguridad porque la mente está permanentemente se encuentra bombardeada de temor. Entonces, el tema, pero el tema tiene también un aspecto interno y en el aspecto interno la seguridad no es una utopía, la seguridad interior existe y en el aspecto interno es, es un estado de serenidad más bien, de serenidad, de capacidad de mantenerte tranquilo o tranquila frente a circunstancias que a muchas otras personas les quebrarían los nervios.
y eso se puede cultivar y eso se puede conseguir internamente hasta cierto punto, porque pues el ser humano es, al estar vivo, teme estar muerto. Al estar vivo, teme estar muerto. Bueno, gracias Alejo por esta introducción, que he tomado ya varias notas. Mientras te tomas café, quiero agradecer entonces a todos quienes se han unido ya a la hora de inversión. Es temprano en América. Estamos entonces con Alejo Buitriago desde PD Colombia. Gracias a Víctor, a Carla, a Keila, a Andreina, a Anita y a todos, a Quimera, a todos los que ya se han unido de diferentes partes del mundo para escuchar entonces la hora de inversión de vida personal. Entonces, en el tema de seguridad, tú has mencionado y se ha repetido como constante durante toda la semana con los 6 expertos anteriores que he conversado, que la seguridad es una sensación, es una oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de decidir activar de manera interna. Es decir, que la seguridad para todos los que con quien he conversado, incluyéndome, pues radica realmente en nosotros. Ahora bien, esa falsa ilusión a la que tú haces mención, ¿verdad? Que nos han alimentado creer que si hacemos algo podemos estar a salvo, seguros de algo, esa es una constante desde el punto de vista de que nos mantienen en un constante miedo. Es decir, si usted no toma esta póliza de seguro, pues usted puede sufrir un huracán y puede llevarse a su casa. O sea, cuando hay una probabilidad, que puede ser como todas, cierta o no, que ha de suceder, pero ¿quién realmente puede decirnos si ha de suceder o no algo? Sí. Eh, mm, Resulta, Santi, que las personas que utilizan este lenguaje del temor están no solamente en el terreno de las Ujú. ventas de productos. Estas personas las encontramos también en los medios de comunicación, estas personas las encontramos en la política, estas personas las encontramos en el mercado de las religiones también. A estas personas las encontramos en muchos lugares porque el temor, pues, resulta ser una emoción que les ocasiona rentabilidad en sus productos, en sus ofertas. Y, y es una buena señal para alejarse de, de- de personas. Hay personas que se nutren de generar temor en los demás. Hay perfiles psicológicos que son más bien psicopatológicos, que se nutren de generar temor y entre más te hacen temer, más felices se sienten. Incluso en el ámbito de la pareja vemos el fenómeno de utilizar el temor para manipular, para manejar la vida del otro, para manejar las decisiones del otro, para coaccionar la libertad del otro, para irle arrebatando poco a poco esa dignidad de lo humano y esa libertad que caracteriza a lo humano. En las relaciones de pareja, lo vemos en las relaciones padre-hijo, lo vemos en el sistema educativo, la utilización del temor para producir un comportamiento del joven, del niño, de la niña, del estudiante, que eh, va a tener que adaptarse y va a tener que de alguna manera mm, trabajar bajo presión psicológica porque tiene miedo, porque tiene miedo. En lo laboral, el temor para producir el comportamiento del empleado. Entonces la sociedad misma tiene en el temor un importante engranaje de su movimiento y del manejo que le da a los seres humanos. Y el temor por sí mismo es un nivel de conciencia. Hay un nivel de conciencia regido por el temor, por la ansiedad, por todas estas emociones que son antagónicas al tema de la seguridad. Y desde ese nivel de conciencia, eso existe, el temor existe porque es un mecanismo digámoslo así, de la naturaleza, de ayudarnos a protegernos en situaciones de riesgo, ¿cierto? Si empieza un ciclón en este momento
yo tengo que tener la capacidad biológica de sentir temor y buscar refugio para mí y para mi familia. Obviamente todo está tan tranquilo que pensar siquiera en un ciclón en este momento eh, sería casi para una persona que esté en desequilibrio. Pero Correcto. sí, entonces lo que te quiero decir es que es un nivel de conciencia el temor en sí mismo. Si sintonizas con ese nivel de conciencia, vas a perder ese, ese margen de seguridad interior, porque entras en ese nivel de conciencia y las cosas se dan solas. Ujú. Empiezas a temblar, empiezas a temer, empiezas a sentirte ansioso, empiezas a proyectarte nerviosamente hacia el futuro y entonces, ¿qué pasará? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? Y entras en una especie de bucle de temores, eh, de, de- de repetición mental de temores y puedes hacerte mucho daño al sintonizar con este nivel de conciencia. Tú mencionaste también, haciendo alusión a toda mi experiencia profesional en los mercados financieros, que es parte de lo que de alguna manera hemos convertido como el mantra de yo invierto, que todo en la vida es una inversión. Entonces, si todo en la vida es una inversión y toda inversión en efecto supone un nivel de riesgo, pues en la vida todo supone un nivel de riesgo. Entonces, hacer conciencia de que todo, de que el estar vivo por sí mismo ya está dentro de las infinitas posibilidades que suponen un nivel de riesgo. Entonces, sintonizar entonces con ese nivel de conciencia, y ahí es donde yo quiero introducirte a hablar algo de lo que tú eres muy, muy experto, sobre todo en temas de los niveles de conciencia. Antes de hacerte la pregunta, bueno, agradezco a todos quienes hoy domingo están unidos con Alejo y conmigo aquí en la hora de inversión, a Fanny, a Gabriel Piani, Luisa Milagros, a Garzón, a Dafne Bolívar, a Zoraidita Rivero. Hola a todos, gracias por estar con nosotros. Si tienen, por favor, porque esto se va a poner muy interesante en los próximos minutos, cualquier pregunta para Alejo, yo estoy aquí listo para tomar. Niveles de conciencia. ¿A qué te refieres entonces porque mencionaste algo, el temor es una emoción y al mismo tiempo en sí mismo, ¿verdad? Es un nivel de conciencia. Si Sí, sintonizamos con eso, pues entonces vamos a activar, vamos a desactivar nuestra seguridad interna y vamos a activar entonces todo lo demás, que es lo antiseguridad, ¿no? sí, Santi. Los niveles de conciencia son surgen de un mapa llamado el mapa de la conciencia. Es un mapa que fue descubierto, no digo inventado ni creado, sino descubierto por un científico norteamericano llamado David Hawkins. Él era doctor, psiquiatra y doctor en filosofía también. Y la vida de David Hawkins es muy interesante porque David Hawkins desde niño tuvo un profundo proceso espiritual, un profundo proceso de despertar de la conciencia desde muy niño. Y entonces él empieza a buscar la explicación a su estado, digamos, a sus estados de iluminación desde la infancia, los empieza a buscar en la medicina. Se hace médico, después empieza a buscar dentro de la psiquiatría particularmente, y empieza a profundizar en estos estados paralelamente a la parte académica y científica que va desarrollando. Después estudia filosofía, buscando la raíz de su propio proceso espiritual, y en ese proceso descubre la, digamos, el mapa de la conciencia después de 20 años de práctica clínica con miles de pacientes en los Estados Unidos. Okay. Genera un libro llamado El poder contra la fuerza, que Uh-huh. es un clásico en el tema de la conciencia. Y en este libro, El poder contra la fuerza, encuentras un mapa que se llama el mapa de la conciencia. En el mapa de la conciencia
existen diferentes niveles de conciencia nombrados por, digamos, la emoción. Él le llama patrón atractor. Mira que el término es como muy cuántico, patrón atractor. Y él nos dice, el temor, el miedo, es un patrón atractor, ¿cierto? Ok. Y, por ejemplo, el amor, Santi, es otro patrón atractor. El uno es de baja frecuencia, digamos, de una energía mucho más densa, el temor, y el amor es de una energía mucho más alta. Entonces, la seguridad que nosotros podemos llegar a cultivar, la vamos a cultivar conectándonos con el nivel de amor, sintonizándonos con el nivel de amor, sabiendo, ay, pasaron unos loritos, sabiendo que estando en el nivel de amor, vamos a disminuir la resonancia con ese nivel de temor. Y el nivel de amor nos permite incluso, el amor nos permite incluso asumir con alegría y hasta con belleza ese nivel de riesgo que se nos presenta en la vida. Por ejemplo, tú no te imaginas un circo sin riesgo. Un circo sin No, riesgo no tiene belleza. La belleza surge del riesgo. claro, las Es el, acrobacias. ¿No? es el riesgo del artista lo que te pone en vilo, lo que te dice, ¿qué va a pasar? Mira, una buena historia Ujú. de una buena serie, una buena novela que estés leyendo, sin riesgo. Los personajes no atraen, los personajes necesitan riesgo, sus vidas tienen que estar en riesgo, tienen que estar en juego. El antagonista tiene que ser lo suficientemente malo para que los pueda destruir por completo, porque si no, no tiene riesgo, no genera interés. Pero hay que sintonizar con un nivel, ¿cierto?, suficientemente positivo para que esa emoción densa del temor excesivo, que como te digo, es todo en exceso, pues puede generar Sí. mucho problema, Ujú. eh, disminuya, para que el temor disminuya. El temor va a estar hasta cierto punto, pero va a estar manejado desde desde el punto de vista biológico. Necesitamos cierta porción de temor y cierta capacidad de sentir temor, incluso para tomar decisiones y para hacer cosas en algunos momentos extremos. Entonces necesitamos un poco de esto, pero no necesitamos vivir permanentemente en un entorno de temor. Santi, y otra cosa muy interesante sobre esto, del temor, Ujú. eh, es que nosotros hace milenios vivíamos en un estado de, de- de completa zozobra de nuestra supervivencia, desde el punto de vista de nuestra supervivencia. Y hay lugares en el mundo y personas que también viven en esa zozobra hoy por hoy, pero, pero el nivel de vida de la humanidad en general ha aumentado como conjunto y ahora nosotros no tenemos este nivel de zozobra por nuestra supervivencia. No va a venir un tigre dientes de sable a comernos, un cocodrilo, un dinosaurio, eh, y tenemos, digamos, cubiertas muchas de las zonas de riesgo de nuestra vida. Y entonces el temor, Santi, y esto es muy interesante, se ha trasladado al área psicológica. Se ha movido hacia la psicología, se ha movido hacia la parte interna del ser humano, porque en lo externo eh, tenemos tanta seguridad como se puede comprar. Mientras mencionabas el tema de la frecuencia, me vino una conversación que tuvimos tú y yo hace poco menos de un año, de hecho cuando fuimos a grabar la experiencia de Alejo Grado, que ya está disponible en todas las redes sociales de Yo Invierto, tanto en la página web como en YouTube, y LinkedIn y Facebook. Y tú mencionaste
lo importante de la decisión de cada uno de nosotros de invertir nuestra frecuencia. Es decir, yo invierto mi frecuencia negativa por mi frecuencia positiva. Entonces, claro, cuando hablabas de que podemos atraer el temor y el amor también es un patrón de atracción. Entonces, si nos unimos a una frecuencia baja, pues vamos a atraer algo muy denso. Mientras que si nos sintonizamos con el amor, pues podemos sentir esa tranquilidad, esa paz interior que nos va a hacer entonces tomar decisiones, corrígeme, certeras, ¿verdad? Que nos van entonces a dar seguridad, porque nos vamos a sentir seguros de cada una de esas decisiones que estamos tomando. Entonces, mi pregunta aquí tiene que ver entonces, evidentemente tú lo dijiste al principio, hay una cantidad de factores de poder, vamos a decirlo así, que pretenden, la dominación ahora es desde el mundo de lo psicológico. O sea, aquí el miedo es la prima de riesgo, ¿verdad? Que más retorno puede generar a quienes activen de manera consciente esa prima de riesgo en el ser humano llamado temor, miedo, etc. Es el nuevo entonces método de dominación que tiene hoy en día la humanidad. Sí, es un miedo sobre todo generado a través del manejo mental de las personas. Es un miedo generado a través de los medios de comunicación. A veces yo digo, no los medios de comunicación, sino los miedos de comunicación. Porque entre más te conectas con sus informaciones, más temes, más Ok. temes. Tenemos aquí, yo no sé si en Venezuela tienen estas costumbres, pero aquí la gente desayuna, a veces almuerza y a veces cena con noticias. Yo creo que es un patrón de Iberoamérica entero. O sea, en Entonces, Europa es igual. tú dices, pero, ¿qué estamos comiendo? O sea, ¿de qué nos estamos nutriendo? ¿Qué es lo que estás poniendo en tus sistemas? Y al mismo tiempo que tú comes por la boca, te estás alimentando de las impresiones, de los sonidos, de las frecuencias que están en el entorno donde tú te estás alimentando. Imagínate que estás comiendo algo rico, pero al mismo tiempo estás escuchando toda esta parafernalia mediática que se ha creado en torno del virus X, el virus de turno, ¿cierto? Ujú. Y estás empezando a comer miedo. Y estás empezando a comer miedo, estás empezando a comer pánico, y te resulta difícil en esas circunstancias de inmersión informativa desvincularte de ese miedo colectivo, desvincularte de esa paranoia colectiva. Y yo creo que sales tal vez del restaurante a comprarte la mascarilla, la vitamina, todo lo que sea necesario para aumentar el nivel de seguridad que, que, que estabas, que estabas perdiendo en ese almuerzo. Entonces, en un solo almuerzo, una sola noticia, una sola información de estas, puede resonar con algo dentro de uno y generarle una sensación unas sensaciones negativas de impotencia, de miedo, de temor. Entonces, uno de los, digamos, consejos para, para lidiar con esto, para poder tener seguridad interior en este mundo, dadas las circunstancias, eh, es dosificar un poco el acceso a estos miedos de información, eh, ser un poquito precavidos en el acceso a estos medios de información, no saturar el cerebro de estas informaciones, porque sabemos que si saturamos
el cerebro con estas informaciones va a ser imposible ponernos en frecuencia de amor, ponernos en frecuencia de paz, ponernos en frecuencia de iluminación y sostener esa frecuencia. Cada noticia parece a veces peor que la anterior en el noticiero, peor que la anterior. Y entonces son ataques directos a tu seguridad. Ujú. Ataques intencionados. Sí, muchas veces lo son. Muchas veces se trata de ataques intencionados porque precisamente los anunciantes de estos noticieros tienen empresas que se nutren y que se lucran de ese estado de miedo. Los mismos, los mismos gobiernos se aprovechan de ese estado de miedo, Santi. Se aprovechan de ese miedo porque mientras las personas están experimentando esos niveles de miedo, son completamente, se comportan se pueden comportar como seres subhumanos, como seres que no han desarrollado capacidad de elección verdadera, porque el miedo termina por eh, expulsar de nosotros la libertad, termina Expulsar de por nosotros. desterrar la libertad y Bueno, terminamos y comportándonos de manera mecánica o terminamos comportándonos de manera preconcebida solamente porque eso nos otorga una falsa sensación de seguridad. sí, bueno, aprovecho para saludar entonces a todos quienes se nos han unido a la hora de inversión hoy tempranito domingo con Alejo y Teo en el tema de seguridad. Gracias a Rogelio, a Vanesita, a Robson desde Brasil, a Deimar, a todos quienes, a ver, déjame saludar a Robson Tavares, a Yadira, a todos los que a Keila, hola, a Keila, gracias por, recuerdo esta conversación almorzando en Panamá. Sí, así es. Con las noticias alarmistas, si no te agarra el miedo, te toma la frustración. María Alejandra, ¿qué opinas? Porque te iba a hacer un comentario, pero vamos a aprovechar eso. Eh, sí, es que los niveles de conciencia, digamos que se pueden diferenciar claramente en dos grandes aspectos de la tabla. La pueden buscar más tardecito ahí en Google, Sí, simplemente ponen tabla de los niveles de conciencia, tabla de los sí. niveles de conciencia y ahí van a encontrar aquello de lo que les estoy hablando, que es supremamente interesante. Entonces, en los niveles de conciencia podemos ver una parte inferior donde están las emociones, eh, los patrones atractores, que son emociones fuertes, ¿sí? Vamos a encontrar en lo más alto el orgullo, hacia abajo vamos a encontrar la, la ira, vamos a encontrar el miedo, vamos a encontrar más abajo que esto la apatía, más abajo vamos a encontrar la emoción de sufrimiento y hacia abajo vamos a encontrar lo trágico, la humillación, la vergüenza. En la Ok. base de la tabla vamos a encontrar la humillación y la vergüenza. Y todas esas frecuencias son como teclas de un piano y los medios de comunicación tienen la capacidad de hacer sonar todas esas teclas en una canción, en un Noticias. solo paquete de información. Entonces no solamente van a pulsar en las cuerdas del miedo, van a pulsar, por ejemplo, en las cuerdas de la vergüenza. ¿La vergüenza de qué? Ay, la vergüenza de ser negro, de ser amarillo, de no ser occidental, la vergüenza de no tener un Ferrari, de no tener un Lamborghini, de no tener una moto Harley, la vergüenza de tener una decisión sexual X diferente, la vergüenza de pertenecer a una minoría de cualquier tipo, la vergüenza de no haber logrado, la vergüenza de no ser perfecto, la humillación por ser lo que eres, la permanente sensación de no valer nada. Todo esto, Ok. ellos lo saben, lo conocen muy bien y lo manejan muy bien. Y todo se vuelve como una especie de teatro para mantenerte resonando con la parte de abajo de ti mismo, con la parte de abajo de la tabla,
de los niveles de conciencia, que eso es me gustó, se me acaba de ocurrir la metáfora del teclado. Eso es un teclado, eso es un piano que tenemos por dentro. Cualquier tecla la podemos pulsar y cuando Wow. la pulsamos, nosotros nos frecuenciamos en ese nivel. Entonces, claro, el amor existe, pero el amor se encuentra en una parte alta de la tabla. Y para llegar al amor hay que empezar por otras frecuencias, por otros Aquí, sonidos, subiendo. para poder ir llegando a ese nivel de amor. Y todo es un proceso en la vida, pero se empieza el proceso queriendo y poniendo la intención y invirtiendo eh, tu, tu, tu polaridad negativa, tu energía negativa, tu pesadez, Cam- invirtiendo Cambiando, en... sintonizando en otra frecuencia, así como si estuviera Sí, sintonizando el sí, radio. o sea, generando cambios a nivel de tus hábitos, a nivel de tus circuitos mentales, intentando pensar un poco diferente cada vez. Esto es muy interesante. ¿Te acuerdas que la vez pasada te enseñé el tema del paso atrás? Sí, la semana pasada. Y Ujú. sí, entonces el tema, el ejercicio del paso atrás, para recordarlo a los que de pronto no estuvieron, es muy chévere porque eh, es que frente a cada fenómeno, la mente crea en automático una interpretación. A la mente no le basta saber que está cantando un pajarillo por allí, sino que empieza inmediatamente a hacer interpretaciones de tipo, qué bonito suena el pajarito, ¿cierto? ¿Será un pajarito grande o un pájaro pequeño? Debe ser pequeño porque el sonido es muy agudo y debe haber muchos de esos. ¿Será que tiene hambre o será que tiene frío? Y inmediatamente empiezas a generar interpretaciones frente a cualquier fenómeno y eso es automático. El problema es que cuando no son temas de pajaritos, sino temas que nos atañen más directamente a nosotros, la mente tiende en automático a hacer interpretaciones negativas, en automático. Interpretaciones tocadas de miedo, de ansiedad, tocadas de tristeza, de muchas cosas. Entonces, esas interpretaciones nos debilitan inmediatamente, nos debilitan. Entonces, el ejercicio del paso atrás es, pregúntate, ¿es esta la mejor interpretación posible de este fenómeno? Ujú. Y la respuesta muchas veces es no, no es la mejor interpretación posible de ese fenómeno. Hay una mejor, mejor en el sentido que te empodera más, te hace sentir mejor, ¿cierto? Y hay otra, entonces hay otro ejercicio, ¿cierto? Y es, digámoslo así, el paso diagonal. El paso diagonal es, ¿habrá una forma no convencional de pensar en esto? Es Habrá una decir, forma no convencional de pensar en eso. Ok. sí, tú te vas a encontrar, cuando estás en la vida, te vas a encontrar muchos desafíos y muchos obstáculos. Y Ujú. las personas van a intentar resolver los obstáculos mmm, de maneras casi siempre predeterminadas, prescritas. Ok. Entonces, tienes un quebranto de salud y vas a encontrar, ¿cierto? Que la forma de proceder de la mayoría de las personas, pues está prediseñada, está prescrita. ¿M? A buscar un Entonces, analgésico, ¿no? puede ser buscar un analgésico, visitar un médico inmediatamente, correr por el miedo y por la peor interpretación posible, mm, a buscar paliar esto o sanar esto, quitarte el sufrimiento de encima y recuperar el placer. Pero frente a ese mismo tema de salud, tú te puedes preguntar, que es un ejercicio muy similar, pero es distinto al del paso atrás, que yo le llamo el paso diagonal. El paso diagonal eh, es como decir, existe de alguna manera no convencional
o menos convencional de pensar en este tema. Y a veces cuando la encuentras, está ahí la solución. Cuentan que Alejandro Magno, mi tocayo, le dijeron, mire Alejandro, ese nudo que está ahí es un nudo gordiano. Es un nudo gordiano. ¿Ves? Acá tengo una cosa que tiene un nudo. Es un nudo gordiano. Y aquel que lo pueda resolver va a ser un gran emperador. El nudo era prácticamente imposible de desbaratar con las manos. Es un tipo de nudo que como que entre más le intentas, más se aprieta y es más difícil de soltar. Y Alejandro, sin detenerse mucho a pensar, sacó su espada y partió el nudo por la mitad. Y se convirtió en lo que ustedes saben, uno de los emperadores más grandes que ha tenido la humanidad en toda su historia. Y esto es pensamiento no convencional. ¿Existe un modo menos convencional de desatar este nudo? A veces es la paciencia y intentarlo por el método que han intentado muchos y han fracasado muchos. Y a veces es simplemente la inspiración, la visión clara, la certeza total de que eso necesitaba una espada. Eso no necesitaba la paciencia de los dedos, sino la acción de una espada determinada, decidida. Y en la vida muchas veces nos pasan cosas así. Hay relaciones sobre las cuales habría que dejar caer la espada de Alejandro para cortar con tanta negatividad. Pero no, lo queremos resolver con los dedos. Queremos resolver poco a poco y con los dedos lo que no se puede resolver con los dedos. Entonces, Vamos a dejar esta parte, porque esto se va a poner muy interesante, Alejo. Vamos a saludar entonces a María Báez, a Denise, a Alejo, a todos los que se han unido, porque quisiera entonces, antes de que nos metamos en el tema de que hay relaciones que hay que cortar de un solo tajo, ¿verdad? Para entrar en el tema de ese mapa de la conciencia, ¿verdad? Al que tú has hecho mención, donde están todos los sentimientos, las sensaciones, ¿verdad? Desde el amor hasta el temor y bueno, la ira y todos estos que tú hablas de frecuencias altas y frecuencias bajas. Entonces, nosotros somos los que podemos sintonizar, podemos invertir esa frecuencia a la cual nos están pudiendo llevar. Y una de las maneras es, bueno, si sabemos que no queremos alimentarnos de las noticias, la mejor manera es no oírlas, no verlas, no leerlas, ¿no? Yo de hecho escribí un artículo de blog sobre el humor matutino y yo lo pude comprobar en el gimnasio a las 6 de la mañana, pero a las 6 de la mañana, a las 6 y pico de la mañana, en el vestuario, es decir, de los que habíamos llegado a las 5 de la mañana y habíamos hecho ejercicio entre 5 y 6 y pico de la mañana, y muchos de ellos entonces estaban montados en sus máquinas, como hoy en día con estas pantallas, ¿verdad? Y están trotando, están haciendo, están escalando y están viendo las noticias, ¿no? Al llegar al vestuario, en este caso el de hombres, supongo que el de mujeres debe ser igual, pues entonces comenzaba, el comentario general era, pues, lo mal que estábamos, lo mal que íbamos, lo peor que iba el mundo, bueno, todo un sinfín de comentarios, y yo decía, wow, y esas personas van a agarrar, yo iba caminando después a mi oficina, estas personas ahora van a agarrar su carro. ¿Será esto una de las causas de la cantidad de choques que hay en la ciudad de Panamá que yo veía a diario? ¿Será que parte del tema del ánimo al volante, de la ira, de la frustración, de la rabia, más allá de lo natural que es el tráfico? ¿Será que parte de ese veneno que suelta la gente cuando no te da paso y les bajan el vidrio y te insultan, estará propiciado entonces con toda esta noticia? Me pregunté. Y yo ayer, que yo no podía sintonizar con nada de eso, y
Y muchas veces la gente me preguntaba por una noticia local o de Venezuela, por ejemplo, y yo no estaba enterado, ¿entiendes? Entre otras cosas porque yo había elegido que si no podía ser parte de la solución, para que ser parte de la histeria, ¿no? Del sufrimiento, de la ansiedad. Sí, es muy interesante la observación que hiciste en el gimnasio. Y me da pie para decirte esto. Lo tenaz del miedo no es tanto el miedo en sí, Santi, lo peor del miedo es que saca lo menos bueno que tenemos dentro como seres humanos. Es decir, digamos, lo peorcito de nosotros, la peor versión de nosotros mismos, Ujú. aflora fácilmente con el miedo. Ese es el gran problema del miedo como estado psicológico sobreestimulado, del miedo como constante psicológica para tantos seres humanos. Ese es el gran problema. Porque si fuera una emoción, simplemente que pasa, que algo te asusta y después estás tranquilo, te asusta 10 segundos, hay una culebra, no, no era una culebra, era un pedacito de basura que alguien tiró, ya. Pero si tú permaneces con miedo a las culebras, con miedo a las culebras, con miedo a las culebras, se te vuelve algo patológico y terminas sacando eh, los peores aspectos de ti mismo, y eso te lo llevas a tus relaciones. Imagínate lo sanador que es hacer ejercicio, sobre todo por la mañana, Ujú. eh, lo agradable que es. Eso está acompañado de una secreción de endorfinas Correcto. que, que es medible y que te da felicidad. Pero si tú contrarrestas esas endorfinas, esa secreción positiva con las noticias, pues estás dañando con el codo lo que hace la mano. Estás destruyendo ese efecto maravilloso del ejercicio en tu aparato psicológico, y me imagino que estás corriendo de la muerte. En la máquina de correr, estás corriendo, huyendo de la muerte, estás huyendo del riesgo de morir. Y sirve para afrontar esto, porque todos los miedos nos llevan a lo mismo, Santi, y es el miedo de la muerte. ¿Sí? Todos los miedos nos llevan al miedo de la muerte como miedo central y fundamental del ser humano. La muerte como gran arcano, la muerte como misterio, la muerte como penetración obligada en la zona de lo desconocido, como pérdida absoluta del control, la muerte. El tema del temor gravita alrededor del tema de la muerte. Entonces, digamos que hay temores muy profundos en el ser humano, como por ejemplo el temor al abandono. Ese es un temor muy profundo, muy arraigado en los seres humanos, porque en nuestra historia tribal nosotros dependíamos de una tribu para sobrevivir en una selva, por ejemplo. Y ser abandonados dentro de esa selva era casi la muerte psicológica, porque la tribu era de alguna forma un solo ser, y era también la posibilidad de la extinción fisiológica, física. Sobrevivir en el entorno tribal solo, sin tribu, era una cosa, era una cosa supremamente rara, poder sobrevivir. Pero, Entonces, el miedo al abandono está en la ajá. raíz de los miedos, pero en el fondo es también función, derivación del miedo de la muerte. Como ese es el miedo más profundo, entonces tú te pones a ver que es el miedo de fondo, eh, que más se cultiva. O sea, ¿cuántas personas nacen? ¿Cuántas personas nacen en el mundo? Y eso no es noticia, nunca es noticia, las personas que nacen. Pero ¿cuántas personas mueren? Eso sí es noticia. Eso sí es la noticia. Bueno, Todas las personas que mueren. lo estamos viviendo, inclusive hay páginas y aplicaciones que tú sobre el coronavirus que
por país, bueno, y es automático. Pero algo para irnos a lo que quería comentar, lo que estabas comentando de las relaciones, pero hay algo que parece no congruente de nuestra naturaleza como seres humanos. Si algo deberíamos tener total seguridad, todos los seres humanos, ¿verdad? Y todos los seres vivos, es, bueno, vamos a hablar de los seres humanos que tenemos un nivel de conciencia, es que vamos a morir, que este cuerpo físico va a dejar de estar, ¿verdad? Y de eso no nos debería caber la menor, deberíamos tener total certeza, con lo cual no debería formar parte del miedo, porque es algo que ya sabemos que existe, o sea, forma parte de la naturaleza misma. Sí, y temerlo también hace parte de esa misma naturaleza. Ok. Eh, Jodorowsky cuenta un chiste, a mí me gustan mucho los chistes de Jodorowsky, eh, porque creo que son chistes trascendentales, interesantes. Y entonces él cuenta que hay un maestro que está en su lecho de muerte, ¿cierto? Y es un maestro, me parece que es un maestro del Zen, no estoy seguro en este momento, pero da lo mismo, es un maestro que está rodeado de sus discípulos y antes de estirar la pata, como decimos acá, uno de sus discípulos más queridos le pregunta, maestro, dígame por favor sus últimas palabras, su última enseñanza. Y el maestro grita, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Estas son sus últimas enseñanzas. Es un maestro iluminado, pero en este momento, en ese trance, manifiesta su profundo pánico, porque es más que miedo, ¿cierto? El miedo tiene diferentes niveles y entre esos está el horror, el terror y el pánico, que son niveles más fuertes, más intensos, incluso a veces paralizantes de esa emoción. Entonces, la muerte como tal es ese gran misterio que, que tiene la vida, que le da sabor también, Santi, a la vida, le da cierto sabor, cierto toque. Ahora, el tabú de la muerte, porque es casi un tabú, ¿cierto? Hablar de esto, pensar en esto, es casi un tabú. El tabú de la muerte ha fundado todas las religiones, de cierta manera. O sea, ¿hay vida después de la muerte? Bueno, si tienes la respuesta, puedes fundar una religión y fundar una nueva religión y venderla, la respuesta, porque esa necesidad del ser humano de poderse adelantar un poquito en la serie y ver qué hay después de la muerte, aunque sea a través de los ojos de algún profeta, es una necesidad profundamente humana y una necesidad, como se dice, eh, una necesidad de eso, de experimentar seguridad espiritual. Mm. Aunque sea una seguridad tomada desde afuera. Aunque sea tomada desde afuera. Sí, aunque sea un producto que yo compro, compro el producto y me lo instalo en mi pensamiento, ¿cierto? Entonces Ok. yo me compro el producto de la reencarnación y me lo instalo, o me compro el producto de la resurrección y me lo Ujú. instalo, ¿sí? Ok. Y este programita me da cierto margen de tranquilidad frente al tema de la muerte. Lo más Mm. inquietante es la desaparición absoluta, eh, la posibilidad de no existir más. Ese es lo más inquietante. Y, y Vamos pero, a... Ajá. pero es muy chévere pensar, Santi, como pensaba Sócrates, en el mismo momento en que bebía la cicuta, eso Ajá. está escrito, eh, él les transmite a sus discípulos una sensación de tranquilidad y de serenidad eh, frente a la muerte, y les dice, por qué me voy a inquietar si como algunos dicen,
después de la muerte no se experimenta ni frío, ni calor, ni miedo, ni hambre. ¿Por qué me voy a inquietar? Si no voy a estar, no voy a sentir. Y si otros tienen razón y hay algo más allá, entonces yo voy a poder seguir el diálogo con las personas que ya pasaron y voy a continuar perfeccionando mi ser. Entonces, en ese caso, ¿por qué me voy a inquietar? En cualquiera de las dos eh, opciones, ¿cierto? En cualquiera de las dos eh, realidades en la que entremos, si entramos en una desaparición del yo completa, o si entramos en una nueva etapa, es maravilloso, es maravilloso. Oye, aquí hay un comentario que Ela dice que con Chico Xavier ha pasado lo mismo. Quisiera un poquito más que Ela que nos comente sobre eso para introducirle a Alejo. Y María Alejandra dice, el existencialismo somos seres para la muerte. Alejo, hacer conciencia de la muerte como parte de la vida nos aleja de ese miedo. La muerte nos toca el miedo en que voy a trascender, será recordado. Oye, gracias a todos por sus comentarios, pero quería, ya que nos quedan muy poquitos minutos y creo que a todos nos encantaría oírte con respecto al tema de las relaciones, y dijiste inclusive de las relaciones de pareja, por ejemplo, cortar de raíz una relación de pareja que puede significar de alguna manera retomar, invertir en ti, retomar la seguridad interna que te haga salir justamente de aquello en el que estás profundamente involucrado y que no te deja avanzar, al igual que Alejandro Magno. Santi, yo creo que todos o muchos de nosotros hemos tenido relaciones de pareja que sacaban así lo peor de nosotros a la superficie, es decir, que no nos tecleaban en las teclas más dolorosas y profundas de nuestro propio piano. Y, y estas relaciones, yo pienso, pues por experiencia personal, te digo que uno se obstina en estas relaciones y de manera inexplicable uno se obstina y uno quiere sacar esto adelante contra viento y marea. Y todas las señales, Santi, pueden ser adversas, ser completamente adversas. Y yo me fascino con esto, porque después de haberlo experimentado en mí mismo y en mi propio pellejo, lo he tenido que ver mil veces con mis consultantes, cómo se obstina un amante, cómo se obstina una persona que está en riesgo, en el pánico, cómo se vuelve casi una adicción, una relación destructiva. Oh, claro. Y te cuesta. Te Y dices, resiste, te pero resiste. esta persona va a cambiar, mi amor va a cambiar a esta persona va a ser mejor. Espérate que yo en unos añitos voy a llevarle por una pedagogía y poco a poco voy a transformar persona en una persona en la que pueda confiar. Y nos metemos en este viaje de, de, de ayudar a una persona a encontrar su mejor versión, a veces una versión más llevadera, y no lo logramos porque no tenemos permiso de transformar a esa persona. Nosotros no somos su creador, nosotros no somos su programador, nosotros simplemente somos una persona con la que tiene una relación de pareja y a veces somos su víctima O su o su, victimario. o su presa, ¿sí? Sí, a veces también somos su victimario y entonces en ese caso eh, se genera una relación muy patológica y, y dice pues que hay cosas que no tienen arreglo, no tienen arreglo. Entonces ahí está el arte de terminar esa relación. A veces es un sablazo, un solo golpe certero de sable sobre el nudo gordiano, algo que los libere a los dos, que les dé la posibilidad a los dos de tener
una oportunidad distinta. Y a Y veces es seguridad. Ya, desatar el nudo, a exactamente. veces es desatar el nudo con los dedos, con mucho cuidado de no ir a dañar las sutiles fibras de un amor que se pueda transformar en amistad. Bueno, Alejo, quiero aprovechar para agradecer a Keila que nos estaba dando toda una historia acerca de Chico Javier, el máximo, el mayor espiritualista brasileiro. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre eso entonces en otro programa. Me encanta, voy a investigar, Keila. Me encantó tu comentario. Sí, en efecto, bueno, gracias Alejo, como siempre, ha sido maravilloso compartir contigo. Y el arte de terminar, de eso vamos a hablar en otro momento, pero justamente entonces la importancia nuevamente para cerrar la semana contigo del tema de seguridad es que definitivamente la seguridad en cualquiera de los planos en nuestra vida reside individualmente en nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que podemos sintonizar ese nivel de seguridad que queremos entonces atraer a nuestra vida desde el amor o desde el miedo, ¿no? Con lo cual, creo que todos tenemos la oportunidad de sentirnos cada día más seguros en las elecciones, como bien dice también entonces los ejercicios que nos ha dado Alejo en las últimas 2 semanas, tanto el paso atrás como hoy el paso diagonal, ha sido maravilloso. Vamos a profundizar mucho sobre eso, Alejo, en otras semanas. Quiero agradecer a Santi, todos. quiero Ajá, decir algo sí, antes de dale, terminar. dale. Quiero decir esto. Asume, asume esa inseguridad, asume ese riesgo, asúmelo. Ajá. Asúmelo con el corazón, ese nivel de riesgo. Y vas a ver que le das manejo a ese nivel de riesgo. Acepta el nivel de inseguridad del salto. La vida es un salto mortal. Seguro, seguro que te vas a divertir en el vuelo. Acepta eso. Aceptemos ese nivel de riesgo que nos hace humanos, ese nivel de riesgo que le pone sabor a la vida y dancemos con el riesgo, dancemos con la incertidumbre, aprendamos a vivir con ello y vamos a divertirnos, no la vamos a pasar mal, vamos a divertirnos bastante en este viaje de la vida, sea lo que sea. Definitivamente, bueno, como todo en la vida es una inversión, y de eso estamos convencidos los que estamos aquí montados en el tema de Yo Invierto, y los invitamos a pensar que todo en la vida es una inversión, por lo tanto, todo en la vida es una inversión que supone un nivel de riesgo. Así que hay que elegir el camino, como dice, del equilibrio que dice Robson, y asumir que vamos a disfrutar entonces de esta inversión porque va a suponer un nivel de riesgo. Alejo, que disfrutes con tu familia el día domingo. Saludos a tu mami, a todos por habernos acompañado. Gracias, gracias, gracias. Y les Santi, invitamos como siempre. Dime. ha sido un encuentro muy especial porque estoy cumpliendo años hoy. Entonces, ¡Wow! muy ¡Feliz especial para parabéns! mí. Sí, ¡Parabéns! Gracias, Alejo, en un día muy especial, el Día Internacional de la Mujer, que mañana sí. comienza la Semana de la Mujer en Yo Invierto. Así que feliz cumpleaños, parabéns para ti, mi querido Alejo, de parte de toda la familia de Yo Invierto y de todos aquí. Feliz cumpleaños, un beso grande para todos, para ti y para tu familia. Y bueno, será hasta mañana que comienza la Semana de la Mujer. Así que mañana vamos a tener a Juliana Trujillo desde México para empezar la Semana de la Mujer. Un beso para todos. Chao, Alejo. Feliz cumpleaños. Chao, chao, chao.